lo dijo en la primera hora. 6 de la mañana con 43 minutos. Saludo ya a esta hora con mi compañero Jeff Sanguña, quien está con nosotros, ya lo decíamos, acompañándonos a lo largo de estos días aquí en el programa. Jeff, buenos días. Buenos días, Belkis, amigas y amigos, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos a un programa más de A Primera Hora y por supuesto con la información y las entrevistas de lo que sucede alrededor de la coyuntura nacional. Bien, vamos entonces a continuar con las entrevistas pactadas para esta mañana y nuestro primer invitado es el jurista Christopher Gallegos y también defensa de la vocal Maribel Barreno a propósito de el caso que se ha llevado a cabo en contra de ciertos vocales del Consejo de la Judicatura por una presunta, el caso, sobre todo el caso de independencia judicial, de obstrucción a la justicia, en el que pues ustedes han visto ya una serie de hechos que se han realizado y el día de ahí pues la fiscalía solicitaba prisión preventiva para 2 de los vocales involucrados y pues para el resto ha pedido algunas medidas alternativas, así que vamos a estar hablando del tema y le tenemos ya en pantalla al doctor Christopher Gallegos. Doctor, muy buenos días, ¿cómo está? Muchísimas gracias por aceptar la entrevista. Buenos días, Jeff. Buenos días con toda la audiencia, con todo el equipo de A Primera Hora. Para mí un gusto poder estar acá. Gracias también por aceptar la invitación. Demos primero una actualización del caso para ir desde lo más general hacia los distintos aspectos que han suscitado en torno a este caso. Doctor, ¿cómo está el caso actualmente tras lo que se solicitó el día de ayer por parte de la Fiscalía? Bueno, mi querido Jeff, el caso versa básicamente a partir de dos aspectos fundamentales, de 2 hechos que sucedieron en la realidad, ¿no? La suspensión del doctor Walter Macías, juez de la Corte Nacional, y luego la destitución del mismo operador de justicia. Entonces, el día de ayer, Fiscalía General del Estado decidió ya iniciar oficialmente el proceso penal. Esto surge con la formulación de cargos, y el día de ayer hemos conocido que básicamente es por estos 2 acontecimientos que acabo de comentar, que es el tema de la suspensión y la destitución, que Fiscalía ha considerado que los vocales del Consejo de la Judicatura, el seno del Consejo de la Judicatura, quienes tomaron partida en la decisión de suspensión y destitución, habrían obstruido la justicia en el entendimiento de Fiscalía General del Estado. Sentido, se ha pedido, por ejemplo, para su defendida y otros 5 más, las distintas medidas, ¿no? Como la prohibición de salida del país, la presentación periódica y el uso del dispositivo electrónico. ¿Cómo ha asumido ustedes como defensa esto solicitado por la Fiscalía? Y sobre todo, también si podemos tener algún tipo de actualización de la señora Maribel Barreno, ¿no? El estado de ella y sobre todo este aspecto puntual en función de su caso. Bueno, Jeff, nosotros lo hemos tomado como una burla al Estado de Derecho, como una persecución sentida en contra de la doctora Maribel Barreno, porque si nosotros dilucidamos un poco sobre lo que yo acabo de decir, sobre los hechos que Fiscalía relató ayer en la formulación de cargos, la doctora Maribel Barreno no puede tener ningún tipo de participación, porque si yo estoy diciendo, y yo considero como Fiscalía que los vocales o el seno del Consejo de la Judicatura obstruyó la Administración de Justicia cuando suspendió y luego cuando destituyó al doctor Macías, y yo estoy diciendo que Maribel Barreno no tiene participación porque en ambos eventos, tanto en la suspensión cuanto en la destitución, Maribel Barreno no toma partida en aquella decisión porque simple y llanamente se abstuvo de votar. Es decir, no votó ni de manera afirmativa ni de manera negativa. Entonces lo tomamos como una burda persecución por parte de Fiscalía General del Estado que ha metido a Maribel Barreno en este saco de una manera absolutamente inexplicable. Nótese que al otro vocal, Juan José Morillo, que hizo exactamente lo mismo que la doctora Barreno, es decir, abstenerse por un eventual conflicto de intereses, ha decidido Fiscalía de una manera bastante sospechosa y extraña dejarlo fuera de la formulación de cargos. Entonces, no existe otra forma de tomar esta afrenta contra el Estado de Derecho por parte de Fiscalía General del Estado. Doctor, pero ¿a qué asume usted precisamente esa decisión que llamaba la atención, ¿no? De al señor Morillo, pues no se lo llegaría a procesar en este sentido, pero al resto de vocales involucrados o ex vocales involucrados, sí. ¿A qué asume esto que bien lo menciona usted? Bueno, hay justicia selectiva, Jeff. Creo que esto es uno de los términos más
sonados en los últimos días. El tema de la justicia selectiva lo hemos visto en varios casos y al parecer Fiscalía General del Estado juega algunas cartas en este tipo de casos en donde obviamente existe una connotación de carácter político, ¿no? Es penoso que se maneje así, es penoso que la justicia en el país se maneje así, pero es parte de lo que está sucediendo. Gran responsabilidad también tienen algunos medios de comunicación que luego salen salpicados. Entonces es complejo lo que está pasando actualmente en la justicia, Jeff, porque, insisto, se está generando una especie de justicia selectiva, una especie de persecución a través de pesquisa penal en determinados casos contra determinadas personas, dejando de lado otras personas que han cometido exactamente los mismos hechos. Por eso digo es que se vuelve absolutamente inexplicable la posición de Fiscalía General del Estado frente a la actuación de la doctora Maribel Barreno. Más, Jefferson, cuando el día de ayer el propio fiscal general subrogante, que fue quien acudió a la audiencia de formulación de cargos, dijo de manera textual en su intervención que abstenerse es prácticamente no tomar partido en la decisión. Si el fundamento de la formulación de cargos entonces es haber decidido suspender y destituir al juez Macías, ¿cómo es que le formulo cargos a quien se abstuvo, como en el caso de la doctora Maribel Barreno? Entonces resulta absolutamente inexplicable, ¿no? Y luego, para responder la segunda parte de tu pregunta, Jeff, vale decir que la doctora Barreno se encuentra laborando en el ámbito privado en este momento. Ella se está defendiendo en libertad ventajosamente en el otro proceso y en este proceso no se solicita una medida cautelar de prisión preventiva y esperamos que en los próximos días pues los procesos avancen, sigan su curso y demostrar pues que ella no cometió ningún tipo de delito y por lo tanto no tiene ningún tipo de responsabilidad, sino que más bien esto obedeció a una persecución selectiva para bajarse el Consejo de la Judicatura, como en efecto está pasando. Doctor, buenos días. Le saluda Belkis Sánchez. Justamente en este contexto del proceso, de este caso como tal, ¿qué es lo que puntualmente ha argumentado Fiscalía respecto de Maribel Barreno? Razón por la cual usted manifiesta no tiene nada que ver dentro de este caso, pero ¿qué es lo que en esencia ha argumentado Fiscalía dentro del caso? Belkis, buenos días. Mire, en esencia Fiscalía dijo que el Consejo de la Judicatura obstruyó la administración de justicia, es decir, ha impedido que un juez decida en la causa por haberlo suspendido y luego por haberlo destituido. ¿En qué causa? ¿En qué causa supuestamente o hipotéticamente se habría impedido que el juez decida? En el famoso caso denominado caso Las Torres, en donde estaba procesado Pablo Celi y su hermano Esteban Celi. En ese caso, el juez Macías resuelve, es decir, decide de manera oral el 10 de febrero del presente año. Y sin embargo, la denuncia se presenta el 10 de mayo del mismo año. Consecuentemente, ni siquiera hubo la interrupción en la decisión, ni siquiera hubo la posibilidad fáctica y cierta de que realmente se interrumpa la capacidad de decidir libremente del juez, porque el juez había decidido en febrero y la denuncia que motiva la suspensión, que es el primer acto que se presume es el acto punible, se da recién en el mes de mayo. Es decir, ¿qué decisión puede haber afectado si la decisión se tomó prácticamente 3 meses antes? Entonces, es una locura lo que está pasando en el país, ¿no? Pero penosamente, insisto, estamos envueltos en una serie de actuaciones por parte de la Fiscalía que constituyen una afrenta contra el Estado de Derecho. Ahora bien, para el caso de Maribel Barreno, si bien es cierto y según trascendió, no se dictaría orden de prisión preventiva, sí se dictarían otras medidas cautelares y eso es lo que justamente se prevé escuchar ya por parte del juez a lo largo de esta mañana cuando se retome la audiencia. ¿Cómo se preparan para aquello? Mire, si bien es cierto, la doctora Barreno viene cumpliendo 2 medidas cautelares en otro proceso por un presunto delito de tráfico de influencias, esta defensa técnica el día de ayer se opuso radicalmente a que en este proceso se dicten medidas cautelares como la presentación periódica, prohibición de salida del país y la imposición del dispositivo de vigilancia electrónica o del grillete, como se lo conoce vulgarmente. ¿Por qué? Porque el pedido de Fiscalía es absolutamente irracional, no tiene fundamento. Si ustedes escuchan el día de ayer la audiencia, la grabación de la audiencia del día de ayer, se van a dar cuenta que no tiene razón Fiscalía General del Estado para considerar que la doctora Barreno es partícipe dentro de esta infracción penal que está investigando y que ahora decidió formular cargos. Entonces, no es razonable
que si yo digo que el motivo de la formulación de cargos es la suspensión y luego la destitución del juez, yo pida medidas cautelares sobre alguien que no tomó esa decisión, sobre alguien que sí decidió, a diferencia de Macías, que no se apartó de la causa de la doctora Barreno y que terminó resolviéndola entre gallos de medianoche y madrugada, a diferencia, decía, la doctora Barreno sí se abstuvo de conocer la situación del doctor Walter Macías, precisamente porque mediaba un conflicto de intereses. Entonces, para nosotros era absolutamente irracional el pedido de Fiscalía General del Estado, nos opusimos y creemos que el juez no va a dictar ninguna medida cautelar en este proceso porque la doctora Barreno no tiene indicios de responsabilidad penal en esta causa por las actuaciones que acabo de explicar en este momento. Si ella no toma partida en la decisión que motiva la persecución penal, ¿cómo es entonces que a ella le formulan cargos? Más cuando ha quedado absolutamente claro que la Fiscalía dice de momento no contar con elementos en contra del doctor Morillo, quien cometió exactamente los mismos acontecimientos, quien realizó los mismos hechos que la doctora Barreno, es decir, en las dos sesiones, tanto de suspensión cuanto de destitución, se abstuvieron ambos vocales y sin embargo uno de ellos está procesado. Es un absurdo jurídico. De dictarse medidas, inmediatamente la defensa interpondría algún recurso. No, porque las medidas que han sido solicitadas por parte de Fiscalía General del Estado no admiten la posibilidad de apelación, ¿no? La única que admite la posibilidad de apelación es la medida cautelar de prisión preventiva. Sin embargo, haremos los reparos necesarios, los recursos que plantea la norma, precisamente para poder, de alguna forma, cautelar y custodiar que no haya lesión a los intereses y a los derechos de la doctora Barreno. La imposición de un dispositivo de vigilancia electrónico sería gravoso. Y gravoso por dos razones, mi querida Belkis y ciudadanía. Primero, porque no existe disponibilidad de dispositivos de vigilancia electrónica de momento. Y lo comento incluso como exfuncionario del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. Y segundo, porque la licencia sobre el monitoreo de geoposicionamiento satelital de estos dispositivos caducó hace años. El Estado ecuatoriano no ha podido remediar esta circunstancia y se generan los problemas que tenemos todos los días con los dispositivos de vigilancia electrónico. Entonces, en lugar de generar una suerte de medida cautelar, es decir, de garantizar que la persona esté monitoreada, lo que terminan generando es una afectación severa de los derechos de esa persona, que no se puede movilizar, que le llaman cada 20 minutos, porque el dispositivo no sirve, porque la señal no es exacta. Entonces, creemos que no es una medida correcta y que creemos que además no es posible imponer este tipo de medida. Y en ese sentido, doctor Gallegos, aclárenos un punto que estaba también dentro de la situación de su defensa, ¿no? Por ejemplo, revista Vistazo publicaba al momento contra Maribel Barrena y una boleta de localización y captura por su implicación en el caso Vocales, que es el otro que ya vamos a conversar. En ese sentido, ¿se mantiene esta boleta activa, doctor? No, Jeff, de ninguna manera. De hecho, la doctora Barreno está realizando actividades cotidianas de manera absolutamente libre. No tiene ningún tipo de restricción, ningún tipo de medida. Existía una medida de localización cuando se dictó una orden de prisión preventiva, coincidencialmente, fíjense ustedes, por el mismo juez Macías, que debió haberse apartado de ese proceso, que además estaba recusado en ese proceso de tráfico de influencias, y sin embargo no se apartó, dictando una medida de prisión preventiva totalmente ilegal en horas de la madrugada de aquel fatídico día en el que surgió esta circunstancia con la doctora Barreno. Ok, ahí permítame llevarle claro la conversación al siguiente caso. Para terminar caso la idea de presunto tráfico de influencias. Para terminar la idea de la medida, Jeff, sobre esa medida cautelar, y por eso decía que es ilegal, se planteó una acción constitucional de habeas corpus y la propia Corte Nacional de Justicia, en dos instancias, ha ratificado que en efecto la medida cautelar dictada por Macías y que motivó esa orden de privación de libertad fue absolutamente ilegal. Consecuentemente, la doctora Barreno está libre. Ok, en ese sentido, permítame ir al siguiente tema, ¿no? Que es justo lo del siguiente caso que también está involucrada su defensa, en el que hay un supuesto delito de tráfico de influencias. Usted mencionaba hace poco en una de las preguntas que le realizaba a Belkis, decía textualmente, en este caso ella no tiene participación alguna. ¿Y tiene participación alguna o tuvo participación alguna en el otro caso, en el de presunto tráfico de influencias? ¿Ese es el caso Vocales? Bueno, Jeff, yo decía, en este caso no tiene participación porque se me había consultado sobre este caso, pero en el otro caso tampoco tiene la doctora Barreno responsabilidad penal.
Porque si ustedes se fijan de los propios audios que incluso ustedes difundieron cuando tú trabajabas en la posta, quien tiene las conversaciones, quien genera la iniciativa de la conversación y del diálogo y quien incluso agradece la presencia de la doctora Maribel Barreno en una reunión a la que él mismo la invitó, es precisamente el doctor Juan José Morillo. O sea, el Luego, doctor Morillo doctora tenía Barreno implicación y su defensa no, dice usted. pero ni siquiera la doctora Barreno sabía qué tipo de reunión iba y ni siquiera sabía con qué tipo de personas iba, porque claro, luego de la averiguación y luego de la indagación que hace Fiscalía General del Estado, todas las personas implicadas en este tema y todos los que conocen sobre este asunto de la reunión en la que supuestamente se comete un tráfico de influencias para beneficiar a Guadalupe Llore mediante una acción de protección, dicen que la doctora Barreno no conocía de este particular y que quien motivó la reunión es una señora que se llama Maritza Romero y que es juez de la Corte Provincial de Pichincha. Eso es lo que dicen todas las personas, incluso los jueces que participan de aquella reunión. Luego, los diálogos de Maribel Barreno no sugieren que ella trafique influencias, que ella pide un favor. Ninguno de los jueces cuando rinde versión, ninguno de los jueces de la Corte Provincial cuando rinde declaración en Fiscalía General del Estado indica que la doctora Barreno le pidió algún favor, le solicitó o ejerció presión de alguna forma utilizando su cargo para poder beneficiar a Guadalupe Llore mediante estación de protección. Luego, como decimos que tiene responsabilidad penal, estás presente en una reunión, no es cometer un delito, cuidado. Y si luego se dice, no, pero es que la doctora Barreno estuvo presente y escuchó lo que hizo el doctor Juan José Morillo, tenía la obligación de denunciar, ok, pudo haber tenido la obligación de denunciar si es que ella en su fuero interno reflexionaba que eso era un delito. Pero eso es otra cosa, eso es omisión de denuncia, no es un delito material de tráfico de influencias. Consecuentemente, la Fiscalía también comete un error gravísimo en aquel proceso. Brevemente, doctor, y para ir concluyendo, recuérdenos el estado en que se encuentra ese proceso. Bueno, fíjense ustedes cómo se maneja la justicia en el país, y esto sí es preocupante, debería preocupar a todo el auditorio social, pero sobre todo a todo el auditorio de profesionales del derecho. Cuando se estaba sustanciando la causa por parte del doctor juez Macías para la convocatoria a la audiencia preparatoria de juicio, en donde se decide llamar a juicio a la doctora Barreno y dictarle esa medida totalmente ilegal de prisión preventiva, el proceso volaba, el proceso corría a una velocidad exagerada, deliberadamente exagerada, y obviamente se sustanciaba de una manera muy rápida. Luego de aquello, que ya pasó en el mes de septiembre, el proceso se ha parado. El doctor Walter Macías tiene en su despacho aproximadamente 20 escritos de la defensa técnica de la doctora Barreno en la que le pedimos que envíe el proceso a la oficina de sorteos porque queremos y somos los más interesados en que un tribunal conozca la causa para poder discutir este tema ya en audiencia de juicio y demostrar que la doctora Barreno no tiene participación penal en este caso de tráfico de influencias y sin embargo ha decidido prácticamente pararlo deliberadamente 3 meses. Entonces, fíjense cómo se maneja la justicia. Cuando me conviene, cuando me quiero bajar a la vocal del Consejo de la Judicatura por otro tipo de intereses y motivaciones, ahí sí corro con la sustanciación del proceso. Pero cuando ya me bajé a la fiscal, a la vocal, porque dicté un auto de llamamiento a juicio como tal, entonces ya no me interesa que el proceso corra, ya no me interesa sustanciar tan rápido el proceso y lo dejo 3 meses en mi despacho. Entonces, esto explica también un poco la dinámica y la motivación del proceso. Acá no se trata de tener empatía o antipatía con Maribel Barreno. Se trata de que estamos hablando de la libertad de una persona y de la responsabilidad penal, y cuando hablamos de aquello tenemos que hablar con absoluta seriedad, tenemos que ser sensatos frente a los derechos de las personas, y es precisamente lo que la justicia no está haciendo desde hace mucho tiempo. Doctor. Fíjense quién ha sido el que ha dictado el auto de llamamiento a juicio, un juez que ahora también aparece mencionado, porque yo también estuve en la audiencia del caso Metástasis, mencionado en ese caso como una persona que habría en algún momento tenido algún tipo de conversación, algún tipo de diálogo, se le menciona y todo lo demás. Entonces, fíjense el estado en el que se encuentra ahora mismo la justicia. Yo no sé quién tiene la capacidad en este momento, ética, profesional y moral, para de alguna forma decir yo voy a ejercer el derecho de una manera absolutamente correcta y deontológica. Doctor, para cerrar la entrevista y agradeciéndole por su tiempo, usted hacía una descripción clara de este caso en el que está involucrada también su defendida Maribel Barreno, en el que decía en los audios no se le escucha a ella más que haber asistido a una reunión, según usted, pero a quien sí se le escucha de una manera mucho más contundente es al ex vocal Juan José Morillo. Desde esa lógica, entonces,
quien sí estaría, quien habría cometido este presunto delito, según usted, sí sería el vocal Morillo, doctor. Jeff, las palabras hay que manejarlas de manera impecable. No es según yo. Ujú. Eso reflejan y replican los audios Ok. que ustedes mismos difundieron en su momento. No es según yo. Ujú. Lo que ustedes mismos incluso difundieron y lo que salió a la palestra pública retrata básicamente o reconstruye un escenario en el que el doctor Morillo habla y hace algunas insinuaciones respecto de un proceso jurisdiccional. La doctora Barreno luego nunca habla sobre una acción de protección, nunca le pide al único de los 3 jueces que estaba ahí que iba a conocer esa causa que resuelva de determinado modo. Y si no lo hizo en esa reunión y tampoco lo hizo luego, a decir de los propios intervinientes, ¿cómo es que yo entonces puedo inferir que la doctora Maribel Barreno pidió, exigió, presionó para que se favorezca en esta acción de protección a la doctora Guadalupe Llore cuando eso no existe? Ok. Incluso la propia resolución dentro de la causa Ujú. dista de lo que supuestamente se habría pedido, porque la resolución fue absolutamente adversa. Es decir, no se cedió frente a las supuestas presiones o influencias de miembros del Consejo de la Judicatura. Pero algo más, para poder de alguna forma ejercer influencia en otra persona, yo debo ostentar una posición de superioridad, porque si no, no tengo la capacidad para poder presionar, para poder intimidar y para poder generar influencia en el funcionario. Es decir, debe haber una relación de carácter vertical entre superior e inferior. Y en el presente caso no la hay, porque la doctora Barreno no es parte de la carrera judicial para poder decir que ella sí era superior de los jueces. Y luego, Perfecto. la otra forma en la que podría haber existido la capacidad de presión por parte de los miembros del Consejo de la Judicatura hubiese sido que uno de esos jueces que iba a resolver la causa tenga en ese momento algún proceso disciplinario que lo ponga en manos prácticamente del seno del Consejo de la Judicatura. Y eso tampoco sucede en la especie. Consecuentemente, no hay forma de decir que la doctora Barreno ejerció influencia, porque no hay posibilidad física de hacerlo, en contra de uno de los jueces de la Corte Provincial que debía resolver esa acción de protección de la doctora Guadalupe Llori. Perfecto, queda clara la postura del doctor Christopher Gallegos, jurista y defensa de la ex vocal Maribel Barreno. Doctor Gallegos, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias. Gracias, Jeff. Gracias, Belkis. Buenos días con ustedes. Gracias a usted por atender esta entrevista y sí, lo dicho, para las 11 de la mañana de hoy está prevista ya la reinstalación de la audiencia sobre este caso denominado Independencia Judicial, en donde el juez Luis Rivera prevé dar a conocer las medidas cautelares, en este caso, que dictaría en contra de algunos de los procesados. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.